Bueno, señores, nos encontramos en este momento aquí engalanado en esta cabina con el diputado Luis Enríquez, que es diputado de la provincia de Santo Domingo y vocero del bloque del Partido de la Liberación Dominicana, con quien vamos a conversar sobre diferentes temas. Luis, bienvenido a la opción de la tarde. Un placer tenerte con nosotros. Gracias por estar aquí. Bueno, el placer es mío poder compartir con esta playa de comunicadores la opción verdadera de la tarde. Así Ahí mismo nos vemos es. tirando fuego a veces en las No, secciones. pero Tirando fuego. unas acusaciones muy... Si tocamos otro tema, no sé, pero las acusaciones que está trayendo aquí el honorable son muy serias. Sí. Vemos ahí un grupo de expedientes. Usted parece bien documentado de las pensiones solidarias. De eso se trata, habla D'Angelo. Para llamarle como le llama el gobierno, pensiones solidarias. Exacto, pero no son pensiones solidarias. No son pensiones Usted ha solidarias. hecho varias denuncias en ese sentido. Ahorita nos dijo que vinieron un agente de Estados Unidos. No son pensiones solidarias. ¿Qué son? Sí, miren, Y para hacer pensiones solidarias, ¿cuáles son los requisitos? nosotros hicimos una denuncia hace unos meses en el hemiciclo, donde presentamos este legado del documento, esta investigación que realizamos. Sí. ¿Y por qué nos llamó la atención? Porque la ley de pensiones y jubilaciones, la 371 establece procedimientos bien claros para que el presidente de la República, por medio de la Dirección de Jubilaciones y Pensiones, proceda a la pensión de personas que hayan tenido un ejercicio gubernamental de 20, 25, 30 años. Si hay algún tipo de convalescencia demostrable, pues hay sus excepciones. Sí. El presidente Danilo, en su momento, el expresidente Luis Fernández también, hicieron pensiones de esta naturaleza, pero siempre fueron prudentes. Nosotros empezamos a ver la gran cantidad de pensiones que se estaban llevando a cabo. Antes de ayer se dieron 2,000 y pico. Claro. Nosotros hicimos este corte en octubre. Pues nos llamó la atención. Empezamos a investigar y a hurgar. Y hemos visto, por ejemplo, que hay muchas pensiones que se corresponden con el espíritu de la ley. La pensión de los cañeros, perfecto. Veo que aquí también hay una pensión también de locutores, que la ley no está llamada a que se pensionen, pero son personas, gremios, que envían comunicación. Y la gente lo ve con el periodista. Todos los gobiernos. Bueno, mira, muchos de estos locutores, y escúchame, o sea, voy a hablar por esa parte, la mayoría son personas que están... Pero eso es lo que dice, que sí. No son cuestionables. Lo hizo Danilo, lo hizo Leonel. La ciudadanía lo aplaudía y lo aplaudimos también todavía. Son dominicanos. Son dominicanos y entonces, como no están en el régimen, por ejemplo, de labores en el gobierno central, pues se hace una sesión con esos gremios, también con los abogados. Y por ejemplo, también con quienes trabajan también en el Estado. Por ejemplo, aquí están los cañeros, que hacían mucha protesta en el Frente al Palacio Nacional. Y aquí están, por ejemplo, profesores. Eso no está continuado. Eso yo creo que se corresponde. Ahora bien, ahí identificaron 9,000 y pico de pensiones llamadas solidarias, que son... ¿Cuántas? 9,000 y tantas pensiones solidarias. 9,000 y pico. Están distribuidas en estos 111 decretos del Poder Ejecutivo. 111 decretos en 3 años. En 3 años. Empezaron en el 2020, después del 2021, en el 2022 cogieron un poquito más de velocidad y después en el 2023 avanzaron un poco más con esto. Entonces, ¿qué nosotros hicimos? Porque esto no queda solo en la denuncia política, que lo podrán llamar, bueno, pero Luis Enrique es un opositor, es por oponerse, no. Nosotros procedimos a llevar una instancia al Tribunal Superior Administrativo para que el director de esa institución nos presentara los soportes por la cual habían las razones para pensionar a todas estas personas. Él no nos respondió, le hicimos la instancia entonces al Tribunal Superior Administrativo y nos respondió diciéndonos que alegando que lo que tiene que ver con la dignidad humana, sí, claro, de la alegando persona, razones. Claro, no alegó razones para no presentar informaciones de la pensión. Pero le envió datos específicos de esa persona. Le requerimos nuevamente al tribunal que no era datos personales, sino informaciones sobre las razones que validaban el por qué el Estado pensionó a todas estas personas. Y el tribunal en el día de ayer ya emitió su sentencia y nos dio un fallo favorable para que el director de jubilaciones del gobierno central nos presente la sustentación de las tantas pensiones llamadas solidarias que están realizadas. Por ejemplo, ¿qué le ha llamado la atención de esos 9,500 personas que han pensionado? Bueno, lo primero es rumor público. Atención, vimos una gran cantidad de pensiones, rumor público.
vimos, por ejemplo, el transfugismo en algunos municipios del país y ellos mismos manifestaran por qué, cuáles eran los medios y este era uno de los mecanismos. Debo decirle que estas pensiones llegan con un oficio de una oficina del Palacio de la Presidencia, con una copia de cera solamente. No tenemos todas las informaciones, por eso fuimos a pedir los soportes correspondientes a estas pensiones. Por ejemplo, mire este decreto de pensiones, cientos de pensiones, 42,000, 50,000 pesos. Inclusive, hay hasta de 150,000 pesos personas pensionadas. Yo creo, y en esto... Pero esas personas tienen pensiones o sea, más altos salarios en pensiones que aquellos que se han pasado 30 años. Ahí viene el tema. Yo creo laborando en el sector que nosotros, nuestra labor de fiscalizador, es como hemos incoado esta demanda como fiscalizador, claro, porque nos corresponde, también como ciudadanos. Pero yo considero que nosotros no podemos echar hacia atrás lo que hemos avanzado, no podemos echar por la borda nuestra legislación, porque la ley lo que busca es amparar a un servidor público que dura 20, 25, 30 años. Entonces tú no puedes estropearlo. Y que está en una situación convaleciente. Utilizándolo para clientelismo político. Pero, Luis Enrique, ¿usted tiene pruebas de que de esos pensionados hay gente que no merece una pensión solidaria? Tenemos la información. ¿Quiénes son? Tenemos la información. ¿Y para qué ha sido utilizado esto? ¿Para qué? Esta es la segunda fase. ¿Para qué? La que vamos a demostrar. Aquí la vamos a demostrar. Él tiene que presentarnos esas 9,000 y tantas pensiones, la sustentación, más allá de una las que se anunciaron antes la de ayer, sustentación. creo que fue de 6,000. 2.200. Muchas de esas también, a veces las personas no están envejeciendo. De 6,000 pesos. Esas no están envejeciendo. Tú sabes que Es que yo creo no que... puede haber pensiones es que de 6,000 para la sí, pensión. de 6,000 pesos. Sí, de 6,000. Pero habría que ver, 6,000 se anunciaron. habría que ver si son Sí, envejecientes. de 6,000. Entonces, nosotros tenemos que tener un sistema social que vaya a identificar a las personas que realmente lo necesitan. Transparencia. Aquel que tiene, por ejemplo, las condiciones para trabajar y laborar, aunque haya hecho campaña y merezca un trabajo porque hizo campaña por el partido de turno, bueno, justifíquelo con un trabajo. Diputado, dígame un diputado, alguien que ha sido pensionado que esté vinculado a un alcalde. Hay informaciones. Dígame uno. Hay informaciones en la región del Cibao. En la región del Cibao. ¿Dónde Abel? En la región del Cibao, sí, en Santiago. Para ver el alcalde de Santiago. Yo quisiera que vayamos por parte. Yo creo que estamos en la fase donde nos acaban de dar la información de que tenemos la sentencia favorable. Esperamos que el director de jubilación y pensiones nos dé las informaciones para entonces nosotros contrastarla con las informaciones que tenemos y oportunamente entonces nosotros le diremos Con detalles. específicamente con detalle a quienes beneficiaron esta pensión solidaria. Lo que podríamos estar hablando es que estas pensiones podrían estar utilizándose como forma de remunerar. Estas pensiones se están utilizando como clientelismo político para los compañeritos. para promover el transfugismo, aquellos que vienen del PLD, de la Fuerza del Pueblo o del PRD, para callar los compañeritos. Ustedes no se han dado cuenta cuando inició este gobierno que empezaron a pintar los locales de negro, que no estaban llegando los empleos a Pedernales, por ejemplo, y que había protesta también, había mucha queja. La queja desapareció. Ahí hay muchos millones de pesos. Pero que acallaron Luis, esa es que queja. eso tampoco garantiza de que si a mí me dan, por ejemplo, una pensión de 20, de 10,000, yo vaya necesariamente a votar por el partido de gobierno. No, ¿y por qué va a votar? Pero te compro- No, estoy diciendo, o sea, Es muy hay posible. personas- Si ese se va, me lo quitan. Existe una posibilidad, pero muy baja. Sí, claro, es lo que digo. Tú sabes La que la semana posibilidad pasada- de que el que está en el gobierno utilizando el clientelismo político es como entiende que puede, por ejemplo, poder persuadir a la gente utilizando los recursos del Estado. Por eso hay tantas normas, por eso tenemos tanto cero con los recursos del Estado en campaña. Tú sabes Ese que es el tema. la semana pasada esa institución celebraba una misa de acción de gracias por el 17 aniversario de su fundación y nosotros le entrevistamos al director. Los medios, tú sabes, Sí. antes de la misa le entrevistamos y nos dio algunos datos y habló de que en el próximo presupuesto le habrían asignado o le asignarán más de 50,000 millones de pesos. Una cifra... No le resulta un tanto sospechoso que en Y- otro gobierno el promedio de pensiones solidarias no haya sido tan alto como ahora. Realmente llamó a suspicacia, pero después que uno ve estas informaciones, tú comienzas a como a... Diputado,
Hay varias cosas que ocurrieron ahora ya en el año que recién termina y tiene que ver con muchos préstamos que se aprobaron, en los cuales ustedes hicieron críticas, también un contrato, el contrato de Aerodón, y también se aprobó algo que tiene que ver con unos bonos que se van a emitir y están establecidos en el presupuesto de este año. Usted lo veía yo frecuentemente tomando turnos, ¿no? Y siendo muy crítico, sobre todo con lo que tiene que ver con los préstamos y el contrato de Aerodón. Bueno, nosotros hemos también hecho la denuncia en un momento determinado cuando vimos que la política del gobierno con lo que tiene que ver con el endeudamiento público iba sin freno. Cuando íbamos por el préstamo 24, empezamos a contar los préstamos. No sé si recuerdan en esa ocasión. Y es que nosotros hemos visto que este gobierno ha sustentado su economía, lo poco que ha hecho en recursos económicos de dinero prestado. Más de 30,000 millones de dólares prestados. O sea, ha sobrepasado los 8 años de Danilo, comparativamente con los de Danilo, y también los 8 últimos también del presidente Leonel Fernández. Pero la obra de infraestructura no se compadece con la gran cantidad de recursos que ha manejado. Ha sido el gobierno que más dinero ha manejado en la historia de la República Dominicana. Ha manejado ya 3 presupuestos de más de $1 billón de pesos. O sea, Danilo, al cerrar la economía, presentó un presupuesto de $1 billón. Fue el último presupuesto que presentó. Pero este gobierno ha presentado los 4 años $1 billón, por encima de $1 billón de pesos, más todo este dinero prestado. Entonces, yo llamaba la atención a la ciudadanía, a la sociedad civil, a los que marcharon de verde, a los que marcharon con sombrilla amarilla, a los que marcharon con lazos negros, para que se inquieten a los medios de comunicación y nos ayuden en el Congreso Nacional, porque con nuestra voz, con nuestro voto, no hemos podido parar esta gran cantidad de préstamos que se están llevando a cabo. Pero, por ejemplo, algo para concluir este tema, pasar al de la don someramente. Si realmente existe el interés por hacer las cosas transparentes, ¿por qué no haber llamado a la licitación pública nacional e internacional para conocer a quién se le iba a otorgar el contrato de Aerodón? ¿Por qué utilizar el Congreso para denaturalizar la forma del Congreso Nacional, que habíamos aprobado una ley de alianza público-privada y le aprobáramos, o le aprobaron los diputados del PRM, una ley especial para que le sirva al Poder Ejecutivo como sombrilla para renegociar estos contratos de grado a grado? ¿Por qué no haber llamado a legislación? Si llaman a legislación pública nacional e internacional, hubiese podido ser Aerodón la que hubiese salido gananciosa ese proceso. Pero yo tengo la seguridad y la certeza que no hubiesen sido 735 millones de dólares que hubiese ofrecido. Hubiese dado más, porque hubiese estado en competencia. Pero además también yo digo lo siguiente. ¿Por qué tanto dinero prestado? ¿Por qué 32,000 millones de pesos en bonos soberanos? Pero el presupuesto del año que viene tiene 332,000 millones de pesos en déficit. Y nosotros... y 9,000... El 3.5% del PIB. Sí, pero tiene 9,000 millones de pesos en préstamos también. No, esos fueron los que tomó el año pasado. Ajá. Yo contabilicé 9,000 millones. ¿Cuánto está establecido el déficit del presupuesto del año pasado? No, el 3.5%. Anda en 3 y tanto, sí. Estamos hablando de hemos venido arrastrando un déficit al finalizar, de un 3 y tanto. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente. O sea, si estamos presentando presupuesto deficitario y por razones... Estamos hablando de unos 400,000 millones. Claro, y por razones políticas, el presidente de la República no ha abocado a este país, al sector empresarial, porque es el líder de la nación, a que empecemos a discutir una necesaria e impostergable reforma fiscal. Ustedes lo acaban, ustedes en la posición. Pero está bien, por eso está en la posición, pero él es el que tiene el liderazgo del país. ¿Por qué no lo promueve Luis Enrique? Luis Enrique. Sí. Pero una confusión que nos satisface. A Alberto y a mí también. Sí. Somos los Luises. Del mismo sitio. Y somos amigos. Y aprovecho también para felicitarlo públicamente lo que está de cumpleaños. Entonces, ¿por qué no haber discutido, por ejemplo, el contrato de Aerodón y otros, porque vienen otras concesiones ahí también de los ingenios y de los puertos? ¿Por qué no dejar eso para discutirlo en el próximo gobierno que suba las elecciones de mayo? Número 1, pero discutirlo en el ámbito de una reforma tributaria, para que esos recursos económicos, esas rentas que se van a renegociar, sean en el ámbito... ¿Cuánto se han entregado ya de los 700 millones? El contrato decía que había que entregar 325. 10 días después. 10 días después. 10 días para la promulgación. Entonces, yo creo que después de la firma del contrato de Aerodón, por también las cosas poco transparentes con que se maneja ese contrato, pero además también nosotros denunciamos que el INDRA, que fue la
oficina técnica, la empresa que hizo el expertise técnico y que hizo algunas recomendaciones, recomendó que esos contratos de Aerodón, que esos aeropuertos podrían tener un canon de más de 1.500 millones de dólares. Decía ellos en esa recomendación que la empresa podía pagar también 500 porque existía renta y las condiciones para que estos aeropuertos pagaran. Entonces, yo creo, y lo dije en su momento, que después de la firma de ese contrato de Aerodón, sencillamente el discurso de transparencia al presidente Abinader se le cayó. Okay. Luis Enrique, pero el tema de los préstamos del gobierno, eso no tiene que ver con el endeudamiento que encontró del gobierno pasado, porque sabemos que hubo despilfarro de muchos recursos en los gobiernos pasados. Entonces el gobierno al principio alegaba esto como una razón por la que tenían que buscar más recursos para pagar préstamos que ya se habían tomado para el tema de deudas. No es una razón, es una justificación. Es una justificación también. Pero válida. Pero no Luis vale Enrique, tampoco. ustedes le aprobaron todo a Danilo, lo mismo están haciendo lo de ahora, y le explico por qué. todo a, y le explico por qué. a Luis. Hay que responder a esos compromisos aquí. Y le explico por qué. Porque mira, yo he tenido que convertirme en economista. Yo soy un economista de pulpería. Yo soy abogado. Pero allá contando préstamos y hurgando los presupuestos. Ya he tenido que hablar un poquito de economía. Entonces, ¿qué pasa? D'Angelo, mira. Ellos se justifica con el tema de la crisis del COVID, pandemia. La peor parte de la pandemia la manejó Danilo, la manejó el PLD. Se tomaron 1.000 millones de dólares prestados y de esos 500 millones de dólares se tomó la primera Danilo. parte, pero las consecuencias luego. Sí, pero que yo. tienen que buscar ese dinero para dar lo que hay que recordar, escúchame, Claro, Luis Enrique, que además en esa época, cuando Danilo era que se estaban dando todas las ayudas, ¿verdad que sí? No, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, la peor parte Que este gobierno después la la peor tumbó. parte de la pandemia, la mejor presidente Danilo, o sea, el gobierno del PLD. Primero, es una crisis política. Estábamos en medio de una campaña electoral. Y hubo que aguardar el país algo nuevo, a pasar a las elecciones. Recuerden, pasaron las elecciones el 15 de marzo y el país, con el tema del Plaza de la Bandera, la supresión de las elecciones de febrero, aguantaban todo ese tema ahí, mientras teníamos el italiano allá en una habitación, en la base aérea y investigando, o sea, En el hospital y no sabíamos Ramón de qué Lara. nos íbamos a enfrentar. Y Daniel tuvo que tomar decisiones valientes y en medio de una campaña cerrar el país por 24 horas, lo que esta generación nunca ha vivido, y inventar sobre la base de lo que no conocía. Cerramos el país, aquí no hubo ese abastecimiento de productos de primera necesidad. ¿Por qué? Porque la política agropecuaria estaba funcionando. Mérito para el PLD. Pero además también tomó medidas efectivas para garantizar el empleo, para garantizar el comercio y para garantizar la paz social y la gobernabilidad política, que hasta ese momento estábamos en elecciones. Entonces, que yo les digo, se justificaron con el COVID. Y se han justificado, se han justificado de tanta Después manera. Se tuvo que tomar para comprar las vacunas. Los programas de ayuda sociales, asistencia social. Pero no fueron con rentas manejadas con recursos propios, fue con recursos prestados que Bueno, van a pagar, préstamos que estamos señalando. que van a pagar las futuras Con generaciones. préstamos, sí. Entonces, ¿qué acontece? O sea, nosotros le aprobábamos préstamos al pasado gobierno, pero eran préstamos que tú tenías y veías, por ejemplo, cómo estaba en toda la geografía nacional los programas del sistema 911, cómo estaba, por ejemplo, el programa, por ejemplo, de construcción de escuelas en todo el país, cómo se estaba construyendo Punta Catalina, que se criticaba. Hoy no tenemos déficit energético de producción porque tenemos a Punta Catalina y otras obras de importancia. Ahora, ¿por qué cuestionamos los préstamos? Primero porque no han mejorado la calidad del gasto, no la han mejorado. Aquí se está invirtiendo solo un 13%. Ese dinero que entra, esos 100 pesos que cobra el papá, 87 pesos los paga en servicios y en fracachela y solo 13 pesos para arreglar la casa. ¿Qué le quiere significar? Que solo 13 pesos este gobierno está invirtiendo en obras de infraestructura, que es la que nosotros tiene que interesarnos, obra de capital, que es la que sienta y siembra el desarrollo de nosotros. El 86% se va en pensiones solidarias, en nómina y en otros tantos temas más. Ese es el cuestionamiento de nosotros. No es tanto el préstamo. Y además también, obviamente, que nosotros como fiscalizadores, como diputados, requerimos mejores informaciones. Y lamentablemente yo creo que se hace necesario que en este país exista una independencia del Poder Legislativo para que ustedes como ciudadanos... Pero supuestamente él es independiente. No, de ninguna manera. Sería bueno preguntarle al senador sabemos que no de mi lo provincia, Sabemos que Antonio no lo es. Tavera, que dice que no se dobla,
y se dobló cuando tuvo que firmar el contrato, tuvo que firmar el informe favorable del presupuesto para este año, cuando él todavía como senador y ni su cuerpo había conocido el contrato de Arredón, lo que real y efectivamente fue un irrespeto a la independencia del Poder Legislativo por parte de este gobierno. Para los que sintonizan, conversamos con Luis Enríquez, vocero del PLD en la Cámara de Diputados, y por ende le voy a hacer una pregunta porque usted tiene un compañero que está preso y ha cantado más que, como dicen por ahí, que una cotorra. Dos. No, pero no, el diputado. ¿Usted conoció a Gutiérrez? Él es compañero. Usted es amigo suyo, Él Gutiérrez. él fue colega diputado, pero no fue compañero. Los compañeros míos son del PLD. No, pero amiguito, Y amigo suyo. el PLD en su momento hizo una denuncia muy responsable del país. No le dio nada. No le dio Bueno, nada de financiamiento. Mira, realmente yo no lo llegué a conocer. Ahora nadie lo Nadie conoce. nadie lo ¿Y cómo conoce. es? Puede ser que Pero él estaba con ustedes en ese hemiciclo. él duró apenas meses allá. Pero yo creo que quienes deben de dar mayores y mejores explicaciones es quien fue senador, quien es senador de la provincia de Santiago, que hizo campaña con él. Quien debe dar mayores y mejores explicaciones es el presidente del PRM, o si no se parece, que yo creo que sí lo conoce. Bueno, yo no, pues, no es PLDista, no es PLDista. En el PLD nosotros dimos ejemplo en el 2010. Separamos de las aspiraciones a candidatura a muchas personas que por rumor público. Pero no apresaron a Alejandría Germán lo dejó a un no lado. apresaron a César Abusador. Pero es un asunto de los organismos de inteligencia, a los Y cuales el nosotros mismo llegamos. Gutiérrez, que todas sus transacciones fueron entre el 2014 a 2020. Pero estamos hablando del cuestionamiento del uso de recursos de dudosa reputación en política. Sí. Y el PLD en eso hemos sido bien categóricos en respetar esa parte. ¿Alguna vez en la historia del Congreso Nacional tendremos aprobado el Código Penal? Ustedes, los congresistas, han sido tan irresponsables, junto con los líderes políticos Leonel, Danilo y Luis Miren, Abinader. Yo tengo un recuerdo muy simpático del tema de la aprobación del Código Penal. Nosotros tuvimos una ley de 11 votos para aprobar la modificación del Código Penal. Y los sectores irreconciliables, los sectores conservadores, yo soy conservador, pro vida, pero no estoy tan al extremo. Y los sectores progresistas que liberan el aborto, este tipo de temas, que siempre estropearon, ponernos de acuerdo para lo del... Cuando ya íbamos a aprobar, nos faltaban 11 votos para la otra tercera parte. Y entonces ellos se pusieron de acuerdo, los más 11, 12 diputados, los más extremistas en estos dos temas. Porque uno está complacido con una coma y otro está complacido con un término. Ya gran mayoría de diputados de todos los partidos, porque en este sentido, los partidos políticos han querido orientar, pero más sin embargo han prevalecido los valores cristianos y los valores de pensamiento liberales de los legisladores a la hora de decidir. Eso escapa como de Y ustedes. existe una gran voluntad política de los legisladores por aprobar el Código Penal como está en el último informe. Pero yo creo que quien liderea actualmente para los préstamos, para las concesiones y para otros privilegios más y leyes es el Poder Ejecutivo, que muy bien haría el presidente, casándose con la gloria y aprovechando esa mayoría que la usa para otra cosa, para que aprobemos un Código Penal. Eso escapa del poder político. Luis, gracias A por ustedes. acompañarnos en este día. Un abrazo. Sí. Lo Hablamos esperamos por con- aquí luego de que cuando tenga Las la investigaciones los resultados. concluidas. Sí. Hablamos con Luis Enríquez, vocero del Partido de la Liberación Dominicana en la Cámara de Diputados, y ustedes escucharon Un pues buen vocero, los un buen temas. vocero, un buen vocero. Sí, sí, tremendo Un buen vocero. Porque Gustavo Sánchez no hacía nada ahí. No, espérate, hacía nada. Y esta una boca- estrella. No se hacía nada. Una estrella. No hacía nada. Claro, No, una pero eso- estrella, pasivo. Gustavo. Un hombre Una que- estrella, Gustavo. Ahí le tiraron fotos durmiendo en el Congreso y Una aprobando estrella. préstamos. y él Gustavo no- tiene una muchachita chiquitica, entonces parece que se pone a jugar con Una ella niña, una y, niña. y después llega. Estás escuchando La Opción de la Tarde para que el país se exprese.